Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar sobre el ex jugador inglés Andrew Cole. Así que bienvenidos, esto es Football Records. Andrew Alexander Cole nació un 15 de octubre de 1971 en Nottingham, Inglaterra. Cole comenzó su carrera como jugador juvenil en el Arsenal al dejar la escuela en 1988, fichando por el profesional en el 89. Hizo su primera aparición en la liga con el Arsenal a los 19 años como suplente contra el Sheffield United. La temporada siguiente fue cedido al Fulham de tercera división, donde marcó 3 goles en 13 partidos. Posteriormente se unió al Bristol City, cedido en marzo de 1992, antes de firmar un contrato permanente de 500.000 libras esterlinas en el verano del 92, convirtiéndose en ese momento en su jugador más caro. Habiendo demostrado ser un goleador joven y competente con el Bristol, Cole se convirtió rápidamente en uno de los mejores prospectos de Inglaterra y su nombre fue frecuentemente vinculado con clubes de la Premier League durante la temporada 1992-93. En febrero del 93, el Newcastle United compró a Cole. Luego anotó 12 goles donde el club ganó el ascenso a la Premier League. Cole anotó 34 goles en 40 partidos durante la primera temporada de la Premier League del Newcastle, cuando terminaron terceros y se clasificaron para la Copa de la UEFA por primera vez desde la década del 70. Posteriormente fue elegido jugador joven del año de la PFA en esa temporada. Luego, Cole anotó 9 goles en 18 partidos de la Premier League con el Newcastle después del comienzo de la temporada 1994-95 y también anotó un hat-trick contra el Royal Antwerp en la Copa de la UEFA. En total marcó 68 goles en 84 partidos con el Newcastle, lo que le da una tasa de gol del 81%. El último gol con el Newcastle llegó en el empate 1-1 en casa contra el Ipswich Town en el 26 de noviembre del 94. El 10 de enero del 95 fue vendido al Manchester United. Cole expresó su tristeza por dejar el club, sin embargo sintió que el estatus icónico de los fanáticos del Newcastle alineados con él era prematuro y lo afectaba personalmente, mientras que citó la derrota del Newcastle en noviembre ante Wimbledon como un daño permanente en su relación con el entrenador Keegan. A pesar de unirse a la mitad de la temporada 1994-95, Cole logró marcar 12 goles en solo 18 partidos de la Premier League para el United. Sin embargo, perdió 2 oportunidades de gol en los minutos finales contra el West Ham en el último partido de la temporada, ya que solo pudieron lograr un empate 1-1 y el título de liga fue para el Blackburn Rovers. Una semana después, y sin el jugador en el once inicial, el United perdió la final de la FA Cup. La primera temporada completa de Cole en 1995-96 con el Manchester United resultó ser difícil, ya que luchó por encontrar su forma característica en un equipo que ahora se basa en el tan anunciado regreso de Eric Cantona. Cole fue acosado por los fanáticos y críticos durante gran parte de la temporada por solo marcar 14 veces y perdiendo en muchas ocasiones. Sin embargo, recuperó su forma en las etapas finales de la temporada y anotó goles cruciales, incluido el empate en la semifinal de la Copa FA contra el Chelsea para ayudar a enviar al United a la final en Wembley. Luego anotó el segundo gol en la victoria del United sobre el Middlesbrough por 3-0 en el último partido de la temporada para ayudar al club a ganar el título de la Premier League por tercera vez en 4 años. También jugó en la victoria de la final de la Copa FA del United para convertirse en parte del primer equipo de Inglaterra en ganar el doblete 2 veces. Cole, chance for a hat-trick. Can he beat the goalkeeper? Yes, he can. Para la temporada 97-98, el retiro de Eric Cantona vio a Cole emerger como el delantero de primera elección una vez más y descubrió su mejor forma para el club. Se encontró comenzando la mayoría de los juegos del United de esa temporada, ya sea junto a Solskjaer o al nuevo fichaje Teddy Sheringham. Se convirtió en el máximo goleador de la Premier League durante el transcurso de la temporada con 18 goles. Sin embargo, el United terminó sin trofeos por segunda vez en la década del 90, cuando se dieron su liderazgo de la Premier League al Arsenal durante los últimos 2 meses de la temporada. Durante la temporada 98-99, Cole desarrolló una asociación inmensa exitosa con Yorke, de quien ya hablamos en el canal. Los dos contribuyeron con 53 goles entre ellos y fueron calificados como una de las parejas de ataque más temidas de Europa. Jugó un papel clave en el triplete único del equipo del título de la Premier League, la FA Cup y la Champions League. También esta temporada, Cole anotó su gol número 100 en la Premier League. Volvió a ser el segundo máximo goleador del United en 1999-2000 con 19 goles en 28 partidos de la Premier. Obtuvo su cuarta medalla de título de la Premier League en 5 temporadas y anotó más de 20 goles en todas las competiciones por tercera temporada consecutiva.
All well left by York, fed by Cole. Back to Andy Cole from Dwight York. Fantastic! Punched in towards Andy Cole. Good control, good hit from Cole. La llegada de Ruud van Nistelrooy y Juan Sebastián Verón contó en contra de las posibilidades de Cole en el primer equipo en la temporada 2001-2002 y el 29 de diciembre de 2001 fue vendido al Blackburn Rovers por 8 millones de libras esterlinas. A los 2 meses de llegar, ganó la Copa de la Liga anotando el gol de la victoria contra el Tottenham Hotspur. Terminó la temporada con un total de 18 goles en todas las competiciones, 5 para el Manchester United y 13 en solo 20 partidos para el Blackburn. Cole tuvo una temporada frustrante en la temporada 2003-2004 cuando los Rovers bajaron hacia mitad inferior de la Premier League, terminando en el puesto 15. Marcó 11 goles, pero su relación con el técnico Graeme Souness tocó fondo después de que Cole lo denunciara ante la PFA acusándolo de trato injusto. Anotó 37 goles en 100 apariciones en todas las competiciones para Blackburn. 13 años después de pasar un mes cedido en Fulham, Cole regresó a Craven Cottage para la temporada 2004-2005, uniéndose a ellos con un contrato de un año. Fue el máximo goleador del club y a pesar de este periodo exitoso en Fulham, decidió dejar el club después de solo una temporada porque su familia quería regresar al noroeste. Fichó por el Manchester City en una transferencia gratuita al comienzo de la temporada 2005-2006 y disfrutó de un buen comienzo de su carrera. El equipo de Stuart Pearce pasó la mayor parte de la temporada en mitad superior de tabla, pero la temporada de Cole terminó por una lesión en marzo. Delivery, headed away only as far as Sinclair. Massampa is there. Cole is there. 2-1 City. Andy Cole shows just one. A pesar de esto, Cole fichó por el club Portsmouth en agosto de 2006. Sin embargo, en marzo de 2007 firmó cedido por el Birmingham City hasta el final de la temporada. Después de ser liberado por el Portsmouth, al final de la temporada 2006-2007, firmó un contrato de un año con el Sunderland en una transferencia gratuita. Después de 7 partidos para el club, pasó 3 meses cedido en Burnley, donde anotó 6 goles para el club de la Championship. El 4 de julio de 2008, firmó un contrato de 12 meses con el Nottingham Forest, su club número 12 y su local desde que creció en Nottingham. Sin embargo, el 31 de octubre de 2008, Forest confirmó que el contrato de Cole había sido cancelado de mutuo acuerdo después de 11 apariciones. Finalmente, el 11 de noviembre de 2008, anunció su retiro del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, a pesar de haber sido internacional por primera vez con Inglaterra en 1995, Cole jugó solo 15 veces cuando anunció su retiro del fútbol internacional después de no ser seleccionado para el Mundial 2002 ni a ninguno de los torneos internacionales que jugó Inglaterra en esos años. Sin duda, Andrew Cole fue un gran jugador inglés, muy criticado por sus goles cerrados, pero no felicitado por los anotados. En mi opinión, era un grandísimo jugador al cual lo perjudicó la cantidad de futbolistas en su puesto que tenían los clubes donde jugó. Ganó un total de 12 trofeos y anotó 290 goles en 661 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. Andy Cole in a perfect position. Early ball, Cole! Oh, that's fantastic! Is this it, Cole? It has to be surely. Number 40, Andy Cole. Sheridan plays a lazy pass. Cole's onto it quickly. And Cole scores! Stamp is forward. Might come here for Cole! Así que bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y déjenme en los comentarios de qué otro jugador quieren que hable. Denle like y suscríbanse que no cuesta nada y me ayudan un montón. Hasta la próxima.